Muy bien, este episodio es presentado por el Retiro de Hombres Guerreros de Teancum este 13 al 15 de agosto. Es una experiencia de 3 días. Esto es algo que me entusiasma mucho. Es algo que he querido organizar durante décadas. Y finalmente, esto se está haciendo realidad. Seamos honestos, hay una crisis entre los hombres, ¿verdad? La cultura ha experimentado un cambio dramático, dejando una crisis de identidad en lugar de fuerza. Propósito. Este fin de semana con los guerreros de Teancum es un llamado a la masculinidad centrada en el Evangelio. La vida moderna nos ha reconfigurado un poco. Nos dice que es terapia sobre talos, terapia sobre dirección y visión. Vamos a darle la vuelta a eso durante esta experiencia. Y por supuesto habrá conducción, UTVs, tiro, pesca y senderismo. Únete a mí, Greg Mattson de Quick Media, junto con un orador de renombre internacional y autor de bestsellers, Chad Hymas, a quien el Wall Street Journal llamó una de las 10 personas más inspiradoras del mundo, en una experiencia transformadora de propósito e identidad centrada en los principios del Evangelio restaurado y las palabras de los profetas. Haz clic para saber más. Las plazas son limitadas. Me encantaría verte allí. Aquí vamos. Entonces, Dave, hay muchas maneras de ver las Escrituras, entenderlas, interpretarlas. ¿Es eso bueno? ¿Es eso malo? Sí, hablemos de eso. De hecho, traje un par de ejemplos y no quiero echar a ninguno de los ejemplares debajo del autobús. Simplemente estaban ambos en la cima de mi pila. Tengo la esquina este de mi mesa de comedor a unos 3 pies de altura en pilas de libros, parafraseándolo para poder citarlos en mi trabajo. Ahora, así que es mi pila por citar. Hablemos de los diferentes enfoques de las personas sobre la Biblia como una forma de reflexionar. ¿Cómo deberíamos abordar la Biblia? Quizás en una charla. ¿Cómo abordo las Escrituras de forma más general? Hablaré sobre eso. 2. Arquetipos o tipos platónicos de comentario. No es el caso de que estén realmente aislados herméticamente el uno del otro. Obtienes comentarios que son un poco de uno y un poco del otro. Tal vez haya un espectro, pero estos son 2 tipos bastante reconocibles. Sales y comienzas a leer comentarios bíblicos. Te darás cuenta, sí, tienden a ser tipo A o tipo B. Así que hablemos de ellos. Llamaremos a este tipo A. Tengo aquí, por cierto, el excelente comentario de Hans-Dieter Betz sobre el Sermón del Monte. Este es un comentario sobre 3 capítulos de Mateo y un capítulo de Lucas, y tiene como 800 páginas. Gran comentario. El Sermón del Monte es una especie de ejemplo del tipo A. Vamos a darles un nombre. No los llamemos tipo A. Llamémoslos. Estos son comentarios de críticos. Crítico es un no juzgo, pero krits significa juez, y kriteo es juzgar en griego. Un crítico es alguien que está leyendo esto críticamente tratando de hacer juicios sobre el texto. ¿Quiénes son en la vida real? No se llaman a sí mismos críticos. La mayoría son profesores universitarios, aunque algunos podrían ser similares a ellos. Puedes ver al editor de una revista de arqueología bíblica junto a otros intelectuales. Intelectuales de cuello blanco. Incluso puedes ver investigadores que también son escritores, como en este libro. Ahora los comentarios de los críticos. ¿Cómo ven? Estamos hablando de la Biblia, al menos por el momento. ¿Cómo ven la Biblia? Bueno, la idea principal detrás del comentario crítico en los últimos 2 siglos es que la Biblia podría no ser lo que parece en la superficie. Quizás no esté escrita cuando se dice que lo fue, quizás no por quien dice ser su autor. Quizás no fue escrita realmente para su público objetivo, ¿cierto? También es crítico. Quizá las apariencias engañen por las posibles capas de transmisión o edición.
Una profecía pudo haber comenzado como un mensaje oral. Tal vez era una profecía, pero fue hablada y se repitió verbalmente durante mucho tiempo. Quizás era un drama o cuento que terminó siendo una historia en la corte de Salomón. La crítica analiza la Biblia como un gran rompecabezas, ¿no? No un solo rompecabezas, quizás cientos, tal vez miles de pequeños puzzles. Trato de descifrarlos. ¿Cuál es la verdadera historia de quienes escribieron y para quienes se escribió la Biblia? Estoy intentando comprender su significado en ese momento, ¿cierto? ¿Cómo ha cambiado con el tiempo? ¿Cómo eran las sociedades en las que se escribió, verdad? Estas son las preguntas que me hago. Y puedes pensar, bueno, Dave, ¿dónde está Dios en todo esto? Buena pregunta. Creo que podría ser un ateo completo y escribir este tipo de estudios bíblicos. Varios de ellos lo son. Y algunos de ellos, sin tapujos, son de hecho no creyentes, ¿verdad? Es el tema de un estudio académico. Y algunas personas creo que siempre existe la posibilidad, cuando se estudia académicamente la Biblia, de que las creencias confesionales de alguien, no es cierto que la religión de alguien podría afectar sus juicios de alguna forma, ¿verdad? Eso es simplemente parte del panorama de ese debate académico. Creo que una persona que cree en Dios, y creo que si fueras a uno de ellos y dijeras, oye, mira, has escrito este comentario sobre Levítico o lo que sea, ¿sabes qué hay de Dios y lo milagroso? Y dirán, bueno, escucha, mira, creo en Dios, pero no puedo experimentar a Dios. Ya sabes, no puedo. Poner a prueba la existencia de lo milagroso sin tener en cuenta a Dios. Ya sabes. Usar procesos naturales y análisis naturales para explicar lo que sucedió. Y cómo el texto ha llegado a nosotros tal como está, ¿verdad? En otras palabras, puedo creer en Dios, pero no puedo. No hay un libro en el que alguien vaya a dar su testimonio y decir, y esto es importante porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Darrell Buck, académico, Mark Bailey. No está ahí, ¿verdad? Este es un tema académico. Podrías ver un trabajo muy similar escrito sobre la historia de Atenas o algo así, la guerra del Peloponeso, ¿verdad? Por cierto, ¿qué herramientas usan? El lenguaje importa mucho, ¿no es cierto? La arqueología ha llegado a ser importante con el tiempo. La arqueología bíblica realmente, en más de 100 años, realmente, ella misma ha cambiado y también ha cambiado mucho la conversación. Así que la arqueología bíblica comenzó como aficionados que simplemente eran creyentes, eran clérigos y estaban excavando y realmente estaban buscando. No habrían dicho esto, pero realmente estaban buscando ruinas que ilustraran lo que ya pensaban sobre la Biblia. Oh, descubrí esta gran puerta en Primero de Reyes 10. ¿Será acaso la misma puerta mencionada ahí? Debe haber lucido así, ¿verdad? Y eso puede esclarecer el texto bíblico a veces, ¿verdad? Como, oh, así es como se ve la puerta de la ciudad. Entonces, cuando Proverbios habla del esposo de la mujer sentado en la puerta, como esto es lo que deberíamos imaginar, y el tribunal ocurre aquí, ¿verdad? Eso es útil. Pero con el tiempo se profesionalizó y se academicizó. No sé si esa es una palabra, pero servirá. Y luego los arqueólogos comenzaron a notar que sus datos no coincidían con el texto bíblico en muchos aspectos. Y esto comenzó a llevar la conversación sobre la crítica bíblica a un espacio que dice, oye amigo, no todos los hechos presentados en la Biblia son hechos históricamente precisos. La arqueología ha cambiado la erudición al enfatizar la necesidad de volver a comprender. ¿Cuándo se escribieron estos diferentes textos y por quién y qué están realmente tratando de lograr? ¿Verdad?
Otra vez muchos creyentes y algunos no, ¿cierto? Intentan excluir a Dios y abordar el tema desde una perspectiva académica. Así que ese es el tipo A. Está bien. Así que el tipo B. Voy a contactar a estos predicadores. ¿Quién escribe comentarios de tipo B? No los estoy criticando, simplemente son diferentes, ¿vale? Puede que no sea inmediatamente, Amazon no los distinguirá. Si ve que te gusta el material bíblico, simplemente comenzará a mostrarte ambos, ¿de acuerdo? No sabe la diferencia. Los autores son pastores. A menudo son profesores, especialmente en colegios bíblicos o seminarios, ¿verdad? Suele ser así. Ahora aquí, ¿verdad? La erudición estudia el concepto de la Biblia desde hace más de 200 años. Esto es una colección de textos de diferentes épocas y lugares por personas que no están de acuerdo entre sí. Los textos no siempre están de acuerdo entre sí, ¿verdad? Si los leemos con atención, podemos aprender sobre la historia y religiones de Israel. ¿Estás de acuerdo? Esto es... Platónicamente, ve la Biblia como palabra inerrante de Dios. O si no es la palabra inerrante de Dios, es algo muy cercano. Está asumiendo que el lector es un creyente. Sí, asume que el lector es un creyente. Asume que la Biblia tal como la tenemos es lo que Dios nos dio, ¿no es así? Aunque puedan argumentar, escuchen, seguro que hay errores aquí, hay contradicciones, incluso si llegan a decir, bueno, en el grupo de personas que escribieron la Biblia, algunos mataron a otros que también participaban en su creación. La creencia es que no hay problema. Dios quiso el libro tal como es. ¿Cuál es el propósito de mi comentario? No es para explorar la historia. No es para explorar las múltiples religiones del antiguo Israel, ¿verdad? No es para la exploración de la arqueología. Voy a decirte cosas para ayudarte a ser un mejor discípulo. ¿De acuerdo? Quiero ser muy claro. Es un libro espiritual. No pretendo juzgar si es bueno o malo, ¿ok? Estos comentarios están ahí afuera. Mira, muy frecuentemente verás en una especie de comentarios de predicadores. Verás pequeñas pepitas, como que usualmente saben griego y saben algo de hebreo. Y habrá algunas cosas buenas que han sacado de alguna manera. Ven aquí y saquea un poco y voy a compartir contigo. No todo el lío complicado. Voy a compartir contigo pequeños fragmentos que te ayudarán a entender este pasaje en particular. ¿Qué pondrías en un NT, verdad? Bueno, es una muy buena pregunta, ¿verdad? Así que este es tal vez un caso donde diría, oye, escucha, como dije al principio, hay personas que estos son arquetipos o tipos platónicos. No cubren realmente todo, ¿verdad? Alguien como N.T. Wright o John Mayer, con un estudio de 5 volúmenes sobre el Jesús histórico, claramente muy académico, y también es bastante conservador. Llega a conclusiones que son compatibles con él siendo un sacerdote católico. Y también él es un sacerdote católico, ¿verdad? Entonces, es exactamente esto. No, pero tal vez si es un espectro, él está como aquí o algo así. Pero tal vez N.T. Wright es algo similar, ¿verdad? Donde hay, por un lado, serio, tipo de erudición académica, pero también una preocupación de su relevancia en el discipulado contemporáneo. No estamos obteniendo todos los beneficios. Hay una presuposición de que la Biblia es la palabra de Dios, me parece. Pero estoy dispuesto a estudiarla académicamente. Sí, sí. Y es valiosa, y es valiosa. Bueno, esto es interesante. Entonces, ¿cuál es la alternativa a estos dos? ¿Utilizan estos chicos algunas de las mismas herramientas? Sí. No en la misma medida ni de cerca, ¿verdad? Es probable que usen herramientas ministeriales, parábolas y aplicación práctica.
Tal vez incluso cosas de preguntas y respuestas en un diario, ¿verdad? O historias de mí, soy el comentarista de historias de mi vida personal sobre... Déjame contarte sobre el adicto que conocí llamado Ted y cómo ocurrió su encuentro con Cristo, ¿verdad? Eso va a estar aquí, no va a estar por allá. De nuevo, no quiero decir que este tipo de libro no tenga valor, ¿verdad? Pero creo que ver estos como los arquetipos de, bueno, lo que hay en la erudición bíblica plantea una pregunta realmente interesante para cualquiera que sea creyente. Y estipulemos ahora mismo que soy Sud, ¿verdad? Por eso me gusta cuando alguien que no es Sud participa en la conversación aportando una perspectiva distinta. ¿Qué hago? ¿Qué debería hacer un creyente? ¿Qué debería hacer un miembro creyente de la Iglesia Sud, un mormón creyente, alguien que cree en las revelaciones de José Smith, ¿verdad? Las acepta. ¿Cuál de estos hago? ¿Cuál de estos escribo, verdad? ¿Cómo termino? Y creo que hay algunas respuestas interesantes. Hombre, esta conversación puede volverse muy personal, pero quiero hablar sobre cómo pienso en esto, ¿verdad? ¿Existen mormones que hacen comentarios como este? Sí, por supuesto que los hay, ¿no es así? Creo que tenemos muchos más mormones escribiendo esto que escribiendo esto, ¿verdad? Podrías ver a alguien, esto se vende mejor, esto se vende al 100%, oh, 100%. ¡Qué gran distinción! Esto tal vez venda 100 copias, ya sabes. Y a veces se ven vendiendo a bibliotecas libros de 300 páginas por $300, ¿verdad? Y solo van a vender 500 copias, 1000 copias como máximo, ¿verdad? Esto es algo que verás en un libro de Seret o en una librería cristiana, ¿verdad? Así que esto se vende mejor. Es más fácil escribir, no tienes que estar cómodo no solo con el hebreo, el griego y el latín como base, sino también con el egipcio y los idiomas cuneiformes, ¿verdad? Tus sentimientos importan, ¿puedes expresarlos? Los mormones escriben mucho sobre esto. Pero, ¿qué hago si pienso un poco en esto? Bien. Entonces, para este tipo de libro, la Biblia es la palabra inerrante de Dios. Y para este tipo de libro, Dios es irrelevante. La Biblia ofrece perspectivas sobre una sociedad antigua. ¿Verdad? Bueno, ¿cómo hago bien? ¿Cómo hago como creyente en un creyente particular? Y aquí resulta que tengo uno sobre el libro de Mormón. ¿Qué hago con eso, verdad? Y creo que hay un tercer modelo o hay un espacio intermedio. Y tal vez tus N.T. Wrights y tus John Myers están un poco en ese lugar también. Creo que decimos, mira, la Biblia no es la palabra inerrante de Dios. He leído los artículos de fe, sé lo que dicen. La Biblia no es inerrante. Sabemos esto porque José lo dijo repetidamente que se han quitado cosas. El libro de Mormón dice que se han quitado cosas claras y preciosas. El libro de Mormón dice, el libro de Mormón puede contener errores, pero la Biblia ha sido alterada. Sí. ¿Cierto? José decía esto en 1829. Mucho antes, ¿verdad? Justo cuando la crítica académica sobre la Biblia apenas comenzaba, mucho antes de que alguien hubiera oído hablar de esto. Son alemanes y en universidades hablando de ello. Eso fue todo. Está bien. Si la Biblia está alterada, ¿qué debo hacer? ¿Pierde su valor? ¿Significa que ya no creo en su grandeza? Rompecabezas enredado. Es un acertijo complicado. Un encuentro sostenido con Dios. ¿Verdad? No es. Israel no es una sociedad al azar. Israel es. ¿Por qué pienso eso? Porque tenemos el libro de Mormón. El libro de Mormón pone fin a muchas cosas. El libro de Mormón dice, mira, Dios quería que tuviera el libro de Mormón y para entender el libro de Mormón tengo que tener el trasfondo de la Biblia. Y tener el libro de Mormón me ayuda a entender la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la Biblia? Es un registro muy dañado de un encuentro de un pueblo con Dios a lo largo de varios siglos. Y se trata de religiones del antiguo Israel que no estaban de acuerdo entre sí y luchaban entre sí, ¿verdad? Por tanto, algunas personas que escribieron en la Biblia posiblemente estuvieron equivocadas. Fácticamente, pero también Dios, creo en Dios, también Dios diría, bueno, sabes, esto fue
un error. Esto fue, ya sabes. Quien sea, no quiero que parezca que estoy criticando el libro de Abdías, solo lo menciono como ejemplo. Imagina al escriba judío del siglo VIII. Abdías se equivocó, estaba convencido de algo falso y cometió un error. Así que la Biblia no es la palabra inerrante de Dios, ni es solo un registro secular. Es un registro importante del que obtengo valor al tratar de descifrar qué sucedió en el encuentro de Israel con Dios. ¿En qué se equivocaron? ¿Verdad? No quiero cometer errores, ni permitirlo en mi pueblo, pues estamos en constante encuentro con Dios. ¿Verdad? Y no quiero que termine en los tipos de tragedias que la Biblia dice que se repitieron en la historia de Israel, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué herramientas importan? Bueno, por un lado, ¿creo que los idiomas y la arqueología importan? Sí, creo que sí, ¿verdad? No puedo dejar de mencionar a Dios. Estoy en busca precisamente de Él. Estoy buscando precisamente lo que Betts y estos escritores insistirán en que no se puede incluir en la discusión. Estoy tratando de averiguar bien, no solo quién hizo qué a quién, cuál era la respuesta. ¿Quién hizo qué a quién? ¿Y qué pensó Dios sobre eso? ¿Verdad? Así que mientras tomo decisiones para que mi gente tome decisiones, no repitamos los errores para que podamos acercarnos más a Dios, ¿verdad? Ahora, entre otras cosas, una razón por la que existen estos comentarios es cierto, se venden mejor, son más fáciles de escribir. Hay otra razón que es... Esto es realmente difícil de llevar al púlpito. ¿De acuerdo? Si vas y analizas, no sé, el libro de los reyes o lo que sea, y dices, hombre, creo que un montón de esto es esencialmente ficción escrita después de los hechos. Y pienso eso porque tenemos arqueología y no concuerda con varias cosas aquí, ¿verdad? Y si dices, mira, no estoy seguro, ¿quién puede decir si Job realmente existió? No estoy seguro, ¿verdad? Creo que él fue. Recuerdo esta discusión en mi clase de inglés. El profesor afirmó que Job existió porque se le menciona en la carta de la cárcel de Liberty. Yo dije, no creo que eso necesariamente se siga. Si Dios mencionara a Moby Dick, tampoco significaría que Moby Dick existiera. Dios conoce bien nuestra literatura, ¿no? Así que si digo, mira, Job no existió, ¿verdad? El desafío se convierte en, ya sabes, mira, hay desacuerdos entre Deuteronomio y las fuentes anteriores sobre asuntos clave. ¿Cuál es la esencia de Dios? El problema es, ¿cómo llevo eso al púlpito? ¿Verdad? Es muy difícil. ¿Y cómo lo llevo al púlpito de una manera que pueda decirle a la gente, miren, aquí hay algo significativo e importante para sus vidas? ¿Verdad? Aquí hay un clave en el Deuteronomio, reescribió el pacto. Observa cómo da una justificación diferente para el mandamiento de obedecer el sábado, ¿verdad? Bueno, ¿qué hago con eso, verdad? Bueno, es difícil incluso mencionarlo en la escuela dominical. Es difícil, la gente no tiene el trasfondo. Si lo mencionas, parece que estás diciendo que eres un incrédulo, ¿verdad? Y en cierto modo lo eres. Pero hay una gran diferencia entre decir, mira, no asumo crédulamente que la Biblia es infaliblemente verdadera. Y no creo en Dios. Esas son totalmente diferentes. José tampoco creía que la Biblia fuera escrita, ¿verdad? El JST puede ser una charla distinta. Pero es interesante y quiero llegar a un punto aquí tal vez y luego quizás discutamos un poco. Así que la erudición crítica ha creado estos dos problemas. Es maravilloso que exista. Es maravilloso que haya personas que puedan aprender, que estén descifrando. Griego y hebreo son idiomas antiguos. El acadio, el hitita, el egipcio, el heblaíta, el hurrita y lengua tras lengua, el ugarítico. Se han perdido y luego se han vuelto a descifrar, ¿verdad? Es fantástico leer documentos antiguos, encontrar el contexto, descifrar la historia y resolver este rompecabezas. Pero esa erudición crítica crea dos problemas. ¿La Biblia es un rompecabezas resoluble?
¿O es un nudo completamente indisoluble del que simplemente tengo que alejarme al final? El otro problema es, ¿qué hago desde el púlpito? ¿De acuerdo? Y lo asombroso es que el Libro de Mormón resuelve ambos problemas. ¿Cómo lo hace? Entonces, por un lado, ¿verdad? La Biblia es una antología editada en la que pocos editores se identifican, así que a menudo adivinas quién escribió y cuándo, dónde, a quién iba dirigido, de qué están hablando realmente. ¿Cierto? El Libro de Mormón es hiperexplícito. En realidad es un texto editado, pero el editor se presenta como mormón y define de qué trata la historia. Y luego están las planchas menores y Nefi dice, me llamo Nefi, aquí es cuando viví, aquí es exactamente cuando viví. Él indica cuándo empieza el registro y dónde está. Este es el motivo de hacerlo. Y luego procede a entregarte un registro. También tiene un enfoque intenso en el ADN de pasar las planchas hasta Moroni y luego, obviamente, a José Smith. Pero es crucial para Mormón demostrar, incluso con las planchas pequeñas, ¿cierto? Todo el camino hasta Omni y Amaleki, allí. ¿De dónde vienen estos? Él lo dio. Bueno, para mí- Es una fuente hasta José Smith. Hasta el punto en que uno de ellos dice, siempre olvido quién es, pero me dieron las planchas. No les añadí, pasándolas a mi hermano, ¿verdad? Sí, tal vez Jerome o alguien así. Olvido quién. Alguien en el libro de Omni, algún tipo. Los comentarios probablemente me criticarán, pero sí, mira, es un punto de referencia. Esto te da un lugar donde pararte cuando miras la Biblia, porque muchos de los posibles autores de la Biblia siguen siendo un misterio. Nunca revelaron su identidad. ¿Quiénes son exactamente? La Reforma Deuteronómica, como cualquiera comentando en este lugar. Tipo, parte de la proposición básica de que hubo un movimiento de reforma, algo que ver con Josías, puede haberlo precedido, tal vez vino después de él, pero reformularon la Biblia a su manera, llamada la Reforma Deuteronómica. Pero eso es una construcción hipotética. Proviene de leer la Biblia. Nunca dice yo soy los deuteronomistas, ¿sabes? Lo más cercano que tenemos es que tenemos al escriba Safán, quien era el escriba principal de Josías, y fue cómplice, tal vez, no lo sé. Bueno, eso va a su intención, ¿verdad? Porque no es como si hubiera una revolución que quieren ser identificados como una revolución. Correcto. Claro, estamos bajo tierra. Sí, somos similares. Mantenemos la misma cultura e identidad. Pero vamos a tomar lo que tenemos y lo vamos a ajustar. Correcto. 100%. Quizás podríamos sentirnos menos malintencionados, aunque no todo en el movimiento deuteronomista fue maligno, ¿cierto? Tenían algunas cosas, hay algunas cosas que se pueden decir a su favor, pero como Isaías, está bien, probablemente la última mitad de Isaías no fue escrita por Isaías. Quizás no lo haya escrito una persona sola, quizás sea un grupo de seguidores de Isaías publicando en su nombre. La noción de que un autor debe ser reconocido y remunerado por las copias de su libro es una idea contemporánea. Nadie cobraba regalías por el libro de Isaías. ¿De acuerdo? Entonces, la idea antigua era que querías asegurarte de que tu libro fuera autoritativo, y una manera común de hacerlo era darle el nombre de alguien que tuviera más autoridad que tú. ¿Verdad? Entonces, es posible que seguidores de Isaías compartan profecías en nombre suyo. Es probable que los autores del Tetrateuco no fueran Moisés. Posiblemente no lo fue ninguno. Querían la autoridad de Moisés para lo que estaban escribiendo, lo que estaban juntando, ¿verdad? La versión King James, sí. Así que todos están ocultos en la Biblia. En el libro de Mormón decimos, mira, somos un partido específico. ¿De acuerdo? No somos la mayoría. Hay múltiples religiones de Israel. Somos perseguidos por los judíos que están en Jerusalén. Es una frase fascinante, ¿verdad? ¿Quién realizó la primera gran edición de la Biblia hebrea en la Reforma Deuteronómica?
la clase escriba asociada con la tribu de Judá que vivía en la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Eran urbanos, llegaron tarde, eran del sur, pero eran de hecho los judíos que estaban en Jerusalén, ¿verdad? Nefi dice que hay personas con creencias distintas que nos quieren matar. Te enseñaré los símbolos importantes y compartiré nuestro conocimiento. Entiendo que Dios tiene un hijo y que, mira, necesitamos ser rescatados. Y él relaciona esto con la historia de la caída del Edén. Necesitamos ser salvados por el Hijo de Dios, parte de un plan. Y la gente lo entendió en el 600 a.C., ¿cierto? Y esto te da tablones para pararte, un lugar firme desde el cual intentar reconstruir. Bien, hay personas que piensan estas cosas que son parte de esta sociedad. ¿Qué más sabemos sobre el grupo de Nefi? Bueno, realmente valoran a Isaías. ¿Cierto? Parecen conocer a Isaías, incluso las partes transmitidas oralmente durante 40 o 50 años. Interesante. Hay una estrecha asociación con Isaías, ¿verdad? Conocen a Jeremías, quien es un caso muy interesante y complicado desde una perspectiva bíblica y crítica, ¿verdad? Pero ellos lo saben. Dr. Darrell Bock. Dr. John Sanders sugiere un núcleo original de Jeremías al que se le añade mucho en una conversación amplia y variada. Y eso en realidad parece bastante obvio si solo lo miras. Si miras el hebreo y el griego, dices, oh, hay como un 20% de diferencia entre estos dos. La actitud puede ser eliminada y tal vez omitida. Sí, Dr. Darrell Bock. En ambos casos también. Dr. John Sanders, sí. Entonces, el libro de Mormón asombra. En ese momento crucial de la historia de Israel, uno nos ofrece un punto de vista identificable, justo cuando el reino de Judá está cayendo. Recibimos un testimonio que indica quién soy, por qué escribo, cuándo lo hago y de dónde soy. Y él da afiliaciones y ofrece testimonios de textos que existían en su tiempo. Correcto. Doctor. Ahora te daré un par de comentarios diferentes de estos dos tipos diferentes de tipo A y tipo B aquí. Uno, sabes, la crítica académica es, ya sabes, es interesante que mencionaras a los alemanes y a algunos profesores alemanes o quien sea que estuviera criticando esto. De ahí es de donde proviene toda la idea en realidad de la crítica. Y vuelves a Kant como un ejemplo de filósofo y luego a Hegel. Todos ellos son filósofos de habla alemana. La intención original de la palabra crítica no era crítica en el sentido de pensamiento crítico del que hablamos. ¿Sabes? El pensamiento crítico es tan importante que se alinea más con el análisis. ¿Verdad? Pero crítica en realidad significaba descomponer. Y así, lamentablemente, creo que mucha erudición crítica se dirige ahí. Simplemente se detiene ahí. Es solo una descomposición de esto. ¿Sabes? La idea que realmente tienes de un pensamiento crítico es, quiero descomponer esto para entender y formar una verdad. Sí, ¿verdad? Eso es lo que deberíamos estar haciendo. Y reensamblar, descomponer. Dr. John Sanders. Pero no hay. Ensamblaje. Dr. John Sanders, sí. ¿Verdad? Es, voy a tomar esto, voy a descomponerlo y voy a dejarlo esparcido por todas partes. Dr. Bock, sí. Y así, eso sucede a menudo. Ahí es donde tengo mi mayor problema. A pesar de todo, es como un caramelo para mí. Lo leo y me emociona lo que estoy leyendo. Me encanta leer estas cosas. Pero siempre tengo en mente que esto es... A menudo, no siempre, pero a menudo, esto es una cuestión de simplemente... Es un poco sin alma, es sin Dios en cierto sentido, y hay una descomposición de las cosas. Por otro lado, cuando miro cosas que son destinadas a ser edificantes, ¿verdad? Y a menudo lo son, porque también traigo el lado académico o consumo esto. A veces extraño la sustancia en esa edificación. Siento a veces que, si estoy leyendo algo que está predicando, genial, e incluso podría estar de acuerdo con ello, pero no resuena conmigo a menos que haya algún fundamento. ¿Tiene sentido? Dr. John Sanders, sí, hay un gran riesgo, creo, de... básicamente ficción que promueve la fe por aquí, ¿verdad? Empiezo con mi conclusión, que es que vas a sentirte movido a tener más lo que sea. Humildad, fe, y voy a escribir cosas para llevarte allí. Y a veces...
Es solo ligero y a veces carece de sustancia y a veces creo que es puramente inventado, ¿verdad? Como la notoria puerta totalmente imaginada llamada el ojo de la aguja en Jerusalén. Un camello solo podría cruzar arrodillado. Ese es su verdadero significado. No, tonterías, fue totalmente inventado. La puerta del camello arrodillado no existía, Sí. era solo ficción. Es interesante y no había conectado esto, ¿verdad? Pero esto es... sí, hay un riesgo potencial por aquí que básicamente es solo desmentir, ¿verdad? ¿Cómo? Oh, ¿tienes fe? No, déjame, voy a desmentirte. Estás equivocado, no es eso. Y esto es, sí, eso no puede ser. Eso no puede ser el final, ¿verdad? La inteligencia es la gloria de Dios. Estamos aquí para aprender y ganar sabiduría como Adán, poder entrar en su presencia. Y parece que... así que... me agrada la idea, me gusta tu frase. Encuentro dulces, interesantes y deliciosos. Creo que tienes que abordar un tipo A, tipo alemán, tipo crítico. Comentario con reflexión. ¿Cuáles son los problemas que esta persona intenta resolver? ¿Y cuáles son las evidencias que ella admite en consideración? Veo que eso es un problema en absoluto. Tal vez ni siquiera me importe, ¿sabes? Tal vez no importe de una manera u otra. Tal vez pueda ver su solución y decir, bueno, ese es el problema. Esa es la solución. Creo estar bien. Tengo otros datos que ella no tiene, ¿verdad? Este es el poder del libro de Mormón. La respuesta es sí, tengo otros datos que ella no tiene, ¿verdad? Y los datos no dicen, la Biblia es inerrante, eso no es en absoluto. Es como, mira, déjame darte un verdadero colapso mental de una facción en un momento clave para descubrir, a veces, respuestas a preguntas que tus académicos no van a poder. La otra cosa, el otro problema, ¿verdad? Así que sí, existe el riesgo de que la Biblia resulte confusa. Desorden. El libro de Mormón nos da un punto de vista seguro desde el cual comenzar. La otra cosa que hace es que nos da algo para llevar al púlpito. ¿De acuerdo? Porque no tienes que ir al púlpito y ser como, bueno, esta parte de la Biblia dice que si obedeces los mandamientos te harás rico. ¿Es eso cierto o no? ¿Quién lo escribió? ¿Es del Código de Santidad o del Deuteronomio? No tengo que hacer ninguna de esas cosas, ¿verdad? Tengo el libro de Mormón, el cual, por cierto, no es inerrante. No afirma ser inerrante. No creo que sea inerrante, pero sé de qué perspectiva proviene. Y es la perspectiva que Dios quiere que tenga, ¿verdad? Así que puedo llevarlo al púlpito y puedo citar a Jacob, puedo citar a Nefi, puedo citar a Alma, y no creo que esos hombres sean inerrantes. Eran hombres de su tiempo y lugar, ¿verdad? Probablemente no creían exactamente lo que yo creo sobre todo, ¿verdad? Pero sé que este es un libro que Dios quiere que tenga. Es el libro que me acercará más a la presencia de Dios. Así que resuelve ambos problemas. Entonces, quiero decir, no sé cómo resumir esto, excepto decir, desde mi punto de vista, mira, esto es genial, pero como... para mí, obtengo mi púlpito del libro de Mormón. ¿Cómo afecta esto? Esta es mi mano. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Cómo afecta esto el conocimiento de los santos de los últimos días? Correcto. Creo que un 95%. Los santos de los últimos días prefieren escuchar a los predicadores en lugar de adentrarse en lo académico. Les resulta seco y carecen de interés en ello. Está muy fuera de su zona de confort. Sí, ¿verdad? Correcto. Y toma, ¿qué? Se necesita un poco de esfuerzo para entrar en eso y comenzar a absorberlo hasta que todo empiece a enfocarse un poco. Sí, y muy pocas personas quieren hacer eso. Y sí, es interesante. Por cierto, puede haber o leen. Piensan que están leyendo erudición, pero lo que están leyendo es erudición no crítica. Como cosas del siglo XIX como Alfred Edersheim simplemente te dice, esto es lo que dice el Nuevo Testamento.
Es muy ingenuo sobre sus fuentes. Tal vez haya similitudes con la iglesia, ¿no? Donde mira, escuché a alguien hablar de esto recientemente con un gran lenguaje, y he olvidado el lenguaje. Hay esta fase cuando empiezas a leer la historia de la iglesia donde dices, hombre, ¿qué? ¿En serio? Y te arriesgas a perder la fe, ¿verdad? Y tienes que seguir adelante. Tienes que ir más allá de eso. Ir más allá como... tal vez B.H. Roberts dudó del libro de Mormón, o pensó David O. McKay, que fue escrito por José, o lo que sea, ¿verdad? Hasta donde te sientas cómodo, la historia de la iglesia es complicada. Es espinosa, no sé todas las respuestas. Está llena de hombres que eran. Los humanos erraron y cometieron actos terribles. Y eso está bien, porque sigue siendo un vehículo para llevarme ayuda en mi búsqueda personal para regresar a la presencia de Dios, ¿verdad? Y creo que la Biblia es algo parecido. ¿Cómo puedo elegir permanecer? Puedo elegir. De hecho, es una elección muy fácil permanecer ignorante de la Biblia porque como cada vez es menos parte de nuestra cultura popular. Ya no necesitas conocer la Biblia para entender las alusiones porque la gente ya no alude a Job o a, ya sabes, Isaías en sus películas de Hollywood. Se refieren a las películas de los Vengadores. Tenemos un nuevo mito. Sí, exacto. Puedes elegir no aprender hebreo y griego y no leer los comentarios. Y tenemos rituales en la escuela dominical que están diseñados para hacerte dormir. Puedes, pero fundamentalmente, estás eligiendo quedarte en el jardín, ¿verdad? Estás eligiendo decir, no voy a caer, no voy a decir, esto es difícil, ¿qué hago con esto? Tengo que trabajar, espinas y cardos, sudor en mi frente, dolores de parto. Pero ese es el camino donde, al final, y no estoy diciendo, mira, todos tienen que, como, leer crítica académica o todos deberían leer hebreo, aunque, mira, ha sido genial para mí, ¿vale? No conozco a nadie. Probablemente haya alguien que dijo, aprendí hebreo y fue horrible. Odiaba leer la Biblia en el original. Es al final del camino donde hay más comprensión, ¿verdad? Elegir no emprender el viaje. Se siente seguro optar por quedarse en el útero y no caer, ¿verdad? Elegir no exaltarse significa tomar esa decisión. Sí, y creo que puedes, ya sabes, finalizando esto, creo que eso. Vayamos directamente a las escrituras, como decir el libro de Mormón. Tienes el libro de Mormón para reunir todo esto y unirlo. Pero incluso entonces, puede que no sea tan malo como lo académico. Sí, incluso así, muchos encuentran difícil abrir un libro o una aplicación y adentrarse en las escrituras. Si no estás acostumbrado a eso, es algo que la gente preferiría buscar en un video de YouTube y escuchar a alguien hablar al respecto. 100%. Y por cierto, mira, creo que el libro de Mormón ilumina enormemente el Nuevo y el Antiguo Testamento. Pero también creo que ir y tomar en serio las herramientas que los estudiosos de la Biblia utilizan varios idiomas. Realmente abre también el libro de Mormón. Sí. Absolutamente. Dave, agradezco tu tiempo. Siempre es un placer, Greg. Gracias por invitarme. Muy bien. Pero ahí estás tú.